¿Ahora? ¿Sí? Ok. Ahora sí, entonces Astrid y Edith nos van a presentar un proyecto que se titula 100 años de la educación del sordo en Colombia, 1924 a 2024. Bienvenidas y muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Sería posible que me compartieran la presentación tanto a mí como a las personas que se encuentran en el espacio? Por favor. Sí, ya la vamos a compartir. Bueno, entonces, ok, perfecto. Entonces, primero que todo, les extiendo un saludo a todas las personas que se encuentran en el espacio en este momento. Me disculpo porque no me encuentro ni siquiera en Colombia, estoy en otro país, pero sí queremos compartirles nuestra investigación. En este momento, mi compañera investigadora hace parte y es profesional especializada del Instituto Caro y Cuervo. Estamos trabajando en conjunto. Tanto el Instituto Caro y Cuervo como la Universidad de Antioquia mediante un convenio sobre el tema que les mencionaron. ¿Cómo son esos 100 años de la educación de las personas sordas, desde el año 1924 hasta 1996? Entonces, primero, comentarles que nos encontramos en la segunda fase de la investigación y quisiera primero pues darles un poco de contexto sobre cómo fue esa primera fase. Desde el Instituto Caro y Cuervo, Astrid se ha enfocado en todo el proceso de la primera fase, que es el levantamiento bibliográfico, conocer cómo ha sido ese proceso a nivel histórico, qué ha sucedido, cómo ha sido esa revisión documental, qué se puede encontrar al respecto y recoger todos esos antecedentes que se tienen sobre este tipo de investigaciones, si existen, si no existen, tomar todos estos referentes. Adicionalmente, mi compañera Astrid es oyente, pero es usuaria de la lengua de señas porque hace muchos años tiene contacto con la comunidad. Y debido a eso, también hemos invitado a Ana María, que es una persona sorda que nos viene apoyando también en el proceso de traducción del contenido a, a lengua de señas, para que no sea solamente en español. Entonces, mirando toda esa memoria histórica y fotográfica que se recoge de los antecedentes, cómo se utilizaba la lengua de señas, y en este momento nosotros todavía seguimos trabajando, ya después del levantamiento bibliográfico y todo este levantamiento documental, vamos en la segunda fase del proceso de investigación. Esta segunda fase, pues ¿podrían pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, como les menciono, esta segunda fase y el proceso se los va a explicar Astrid Lorena. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre entonces es Astrid Bernal, como ya lo compartió pues Edith. Juntas pues estamos desarrollando este proceso de investigación pues eh, uno pues que es un gran reto porque digamos que entre los hallazgos que hemos encontrado, eh, la historia de la educación de la persona sorda y en especial del surgimiento de la lengua de señas, pues es una historia que está muy dispersa, que está contada por pedacitos, ¿sí? Entonces lo que nosotras pretendemos es poder hacer un análisis pues más completo acerca del surgimiento de la lengua de señas. Entonces, pues Edith, como lo he reconocido siempre, es una persona pues que aporta muchísimo al proyecto, tanto como persona sorda, como líder sorda, ahora como funcionaria de la Universidad de Antioquia. Entonces, pues también, pues para nosotros pues es motivo de mayor alegría que Edith pues haga parte de este proyecto. Vamos entonces a la siguiente diapositiva para continuar con lo que Edith les estaba comentando. Resulta que nosotros en la primera fase del proyecto pues hicimos una revisión documental y encontramos pues algunos vacíos. Estos vacíos los denominamos como datos aturdidores, ¿sí? Datos aturdidores, pues haciendo como referencia que cuando escuchamos un sonido fuerte, pues lo primero que hacemos es, uy, no, como taparnos y decir qué es esto tan horrible.
Resulta que esto pasaba en el surgimiento de la lengua de señas. Hay unos lapsos muy grandes, unos lapsos entre sucesos, pues que con Edith es lo que hemos podido avanzar este año y es, pero bueno, ¿qué pasó entre, no sé, entre 1938 y 1955, que hay 17 años allí de distancia? ¿Y qué pasó allí? O sea, ¿qué surgió? ¿Por qué es tanto silencio en 17 años? ¿Sí? Entonces, digamos que lo que pretendemos este año es poder llenar como esos espacios, ¿sí? Poder recoger esa información y poder documentar, pues, de manera, como les indico, está muy dispersa la información, entonces lo que queremos es como tener un estudio un poco más centradito y más completo. Em, Dentro de la revisión documental, entonces, logramos identificar 3 etapas, ¿sí? Esto surge, digamos que este esquema que ustedes están viendo en este momento, surge pues de esa revisión documental y como una forma como de organizar la información. Entonces surgen allí 3 periodos. El primero fue denominado Florecimiento de la Educación de los Sordos, porque fue allí pues donde se comenzaron las primeras ofertas para sordos, tal vez no bajo un enfoque bilingüe bicultural, pero pues era con lo que los sordos contaban en el momento. Ofertas educativas con unos enfoques que se tomaba pues el mundo entero bajo un contexto oralista, eh, bajo modalidades de internado, ¿sí? Algunas con apoyo del gobierno, otras no. Sí, entonces digamos que a esto le llamamos como el procedimiento de la educación de los sordos. Luego viene un segundo momento que es por los sordos en este espacio de concentración como comunidad en los internados católicos y en los internados pues también que surgieron tanto en Medellín, en Cali, eh, había la necesidad de que los sordos pues se reunieran en otros espacios. Y entonces es allí donde surge el segundo momento que le hemos llamado Congregación de la Comunidad de Sordos. Entonces surge la comunidad de Sordevoc, pues que anteriormente pues tenía otra nominación. Ahorita pues la conocemos como Sordevoc. Allí pues se está haciendo la seña de la sociedad de sordos. Y a partir de allí, pues también empiezan a darse unos movimientos muy interesantes en Colombia y tanto que a 1984 ya contamos con 12 asociaciones de sordos. Entonces también pues como un punto allí que nos llama mucho la atención con EDI es también pues analizar ese movimiento lingüístico y ese movimiento cultural pues que se dio en ese momento, pues porque allí todavía los sordos estaban pues bajo ese condicionamiento del oralismo y pues allí la formación de comunidad pues también tuvo mucho que ver en el surgimiento de la lengua de señas y pues de hecho fue allí en esos espacios donde comenzó a gestarse también la lengua de señas. Y finalmente entonces tenemos eh, en 1996 cuando surge pues la ley que reconoce jurídicamente la lengua de señas colombiana y por eso nuestro proyecto va de 1924 hasta 1996. ¿Sí? Entonces, cuando inicia el primer sordo o cuando llega el primer sordo al contexto educativo y finalizamos ese periodo de análisis con el reconocimiento jurídico de la lengua de señas. Ahorita, como les indico en la segunda fase, pues lo que queremos es poder recoger más información, poder tener varios encuentros, bueno, que ya me estoy adelantando a lo que les va a compartir, entonces digamos que básicamente eso es en lo que vamos a estar trabajando en el proyecto, para no adelantarme, porque eso se los va a comentar Edith. Gracias, Chalón. Por favor, pueden pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. Como les mencionó ya Astrid, y para seguir con la idea, pues estamos revisando todo un proceso de revisión documental y estamos recogiendo la información de los discursos en lengua de señas, porque estamos hablando de educación, pero ¿cómo se abre esa oferta educativa? ¿Cómo florece en realidad esa oferta educativa que a la vez genera el florecimiento de la lengua de señas? Porque es donde se empiezan a congregar las personas sordas desde estos internados y por eso ese momento lo denominamos florecimiento de la lengua de señas porque desde ahí viene esa investigación y se mira cómo
cómo ha sido ese proceso de evolución. Y ustedes dirán, bueno, del 24 al 96 es un periodo bastante amplio, pero es que en el 24 es donde empieza ese congregamiento o esa reunión de las personas sordas y finalmente en el 96 se reconoce la lengua de señas ya como una lengua. Pero entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se dio esa evolución? Y eso es lo que nosotros estamos investigando y recogiendo para conocer cómo fue ese proceso evolutivo y cómo se dieron esos cambios desde los diferentes contextos y desde los diferentes sectores. En este momento nosotros tenemos una matriz, por ejemplo, reconociendo las instituciones educativas que todavía están en funcionamiento o aquellas instituciones que desaparecieron y conocer el por qué dejaron de existir estas instituciones. También poniéndonos en contacto con los estudiantes que en este momento, en estos momentos formaron parte para ya después llegar a un filtro y poder centrarnos específicamente en ese periodo del 24 al 96. No vamos a ir más allá de este periodo que les mencionamos y con los actores principales, las asociaciones, las personas sordas, las que estuvieron formando parte de estas instituciones educativas, las empresas donde había personas sordas. O sea, conocer en realidad todo esto es un amplio bagaje y estamos mirando cómo lo podemos filtrar y distribuir de tal manera que se vea cómo es esa fluidez de la información y también saber cómo la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, participó en todo este movimiento asociativo y cultural. ¿Por qué también surgió la federación? Y desde ahí se dio toda también esa gestión para el reconocimiento de la lengua de señas. Entonces es reconocer todo ese gran entramaje que permitió la formalización en el 96. Entonces estamos haciendo toda esa investigación de acuerdo a los periodos y de acuerdo a esa distribución. El objetivo finalmente es llegar a la documentación del surgimiento de la LCC, porque nosotras pudimos detectar en todo este tiempo que había, ok, esa información segregada, como lo dijo Astrid, había unos momentos o unos hitos históricos en esos periodos de tiempo, pero había otros momentos que eran importantes y no se mencionaban. Entonces, poder recopilar y ver desde esa perspectiva externa cómo se dio ese movimiento asociativo y cultural. Ese es nuestro trabajo y es el imaginativo que tenemos. Pero como les mencionamos, estamos en la segunda fase. Todavía estamos dando esos pequeños pasos de organizar la información, de filtrarla para posteriormente pasar a las encuestas, a las preguntas y a la organización de la información. Porque en realidad esto es como abrir una cajita de Pandora o de diferentes herramientas y joyas que uno puede ver que finalmente llegaron a dar un gran impacto entre todas estas joyas para el surgimiento y la documentación de la LCC. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, nosotros estamos organizando toda esta información, pero a la vez vamos a generar unos productos de investigación. Ese primer producto van a ser ponencias de esa información que se haya recolectado, cómo se va avanzando esta investigación y poderlo dar a conocer, cómo han sido esos pasos y cómo ha sido el proceso y los hallazgos que llevemos hasta esos momentos. Adicional a eso, ustedes dirán, bueno, un taller de lengua de señas colombiana, pero es un taller de la historia, de cómo fue ese surgimiento de la lengua de señas. No es un taller sobre la LCC y la enseñanza de la lengua, sino cómo fue esa historia, poder compartirla desde las perspectivas, desde los actores, desde los que estuvieron en estos espacios que retroalimenten nuestra investigación, que nos den ese fundamento y esa base documental para poder tener la información desde sus actores principales. Y lo tercero es que esperamos a largo plazo poder desarrollar ya un artículo con las conclusiones y los resultados de la investigación y conocer históricamente cómo fue ese proceso de surgimiento de la lengua de señas colombiana. En este momento nosotros estamos abriendo como esa ventana y empezando a construir cada una de las columnas que puede tener una casa. Entonces ya pusimos la ventana, estamos poniendo los ladrillos, estamos armando el techo para ya tener ese edificio o esa casa sólida. En estos momentos estamos dando nuestros primeros pinitos en la investigación. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya sería la de cierre. Entonces, como les mencionaba, entonces venimos trabajando muchísimo en toda la recolección y la investigación. Es un trabajo que nos llama muchísimo la atención, pero sí queremos decirle que esta investigación es un reto muy grande
y es complejo. Hemos encontrado que estamos trabajando con una minoría lingüística y tenemos que mirar cómo damos ese relacionamiento de nosotras como investigadoras a llegar a esta minoría, cómo logramos que en realidad haya esa participación, cuáles son las estrategias que podemos utilizar para recoger esa información. Ese es uno de los primeros retos. El segundo reto es que estamos recogiendo esa información mediante la lengua de señas colombiana. Tenemos que hacer obviamente una documentación por medio de grabaciones y las personas al momento de participar puede que se sientan intimidadas porque finalmente a los oyentes se utiliza una grabadora y se graba la voz, no se ve el rostro, no se puede identificar posiblemente la voz y es mucho más fácil mantener ese anonimato. Pero en el caso de nosotros es más complejo y en este segundo proceso obviamente será un reto para nosotras y tendremos que mirar cómo lo sacamos adelante, porque el objetivo de recoger y tener este documento es que a futuro se pueda utilizar para la enseñanza, que se sepa cómo es ese proceso histórico, cómo es ese conocimiento desde la L1 y la L2, para que se le dé el estatus a la lengua de señas, como sería el estatus que tiene el español como lengua mayoritaria de la población oyente de nuestro país. Entonces, esa es nuestra investigación. No sé si estamos dentro del tiempo, si hay alguna pregunta, debido a que no los estoy viendo, pues puede que también esté fuera de contexto, pero aquí estamos. Muchas gracias, Edith y Astrid. No sé, Astrid, ¿querías decir algo antes de...? Sí, no, qué pena. Quería contarles pues una de las experiencias positivas que hemos tenido durante este año y fue un evento en la Feria del Libro de Bogotá. Pues tener sentado allí un representante de Sordevoc, el director del INSOR, pues que presencialmente no pudo, pero pues nos colaboró con un video, con su intervención. Edith, que estuvo también comentando acerca de cómo fue ese tránsito hasta llegar a la ley de 1996. Y pues fue un evento, pues quería retomarlo en este momento porque fue un evento de gran impacto en el sentido que las personas son las que asistieron, porque fue un evento donde asistió pues mayormente fue comunidad sorda, quedaron muy interesados y pues esta base de datos que les comenté, Edith, se nutrió pues con esta participación y pues hacia ellos pues también queremos llegar para retomar pues todo este trabajo al que queremos pues desarrollar. Vale, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. La pregunta era para la profe Astrid. ¿Por qué pensaron ustedes, por qué pensaron en la Universidad de Antioquia? Porque como estamos nosotros tan metidos como en todo lo que estamos haciendo, para nosotros pues para mí fue un poco sorprendente y muy agradable pues la sorpresa, ¿cierto? De que ustedes nos hubieran invitado para este proyecto. Porque nos invitaron como para nosotros saber en perspectiva. ¿Qué ven ustedes que tienen tanta trayectoria en este campo de la lengua de señas? ¿Qué ven ustedes en la Universidad de Antioquia que les interesa como aliados en investigación? Bueno, profe, pues allí hay varias razones. La primera, pues ya Instituto Caricuervo y Universidad de Antioquia pues han venido trabajando en diferentes convenios. Entonces digamos que allí ya pues hay una familiaridad. Lo segundo, yo he estado siguiendo la Universidad de Antioquia, pues yo soy de Medellín y yo lo que he tratado pues también es como, estoy lejos pero cerca, ¿no? He notado que la Universidad de Antioquia pues tiene un movimiento fuerte con la comunidad sorda. Tiene sordos que han tomado liderazgo en diferentes temas educativos, políticos, culturales. Entonces, ¿y dónde están? En la Universidad de Antioquia. Y la tercera, porque pues con Edith pues tengo una relación de amistad, de trabajo, de confianza, y pues profe, no sé si aquí vaya a ser yo, me vaya a decir mal la respuesta, pero em, para desarrollar el proyecto de investigación, pues yo tenía que buscar una persona con la que yo sintiera esa afinidad y una persona pues que con la que yo me sienta que podemos, mejor dicho, que vaya por la misma línea, porque tú te vas a encontrar con las personas, trabajo con las personas sordas por diferentes líneas, y Edith y yo compartimos esa línea de trabajo. Entonces, por ese aspecto, pues también cuando me enteré que Edith estaba ya en la Universidad de Antioquia, desde la primera fase la busqué, profe. Estuvimos conversando, tratando de llegar al convenio. Yo estaba nueva acá en Caricuervo, no sabía pues cómo era el proceso. Se me fue el primer año, pero finales, ¿te acuerdas, profe, que nos reunimos el 22 de diciembre?
Entonces allí pues cuando ya tú dijiste, no, pues vamos a hacerle, entonces allí pues como que también pues cogí más fuerza de vincular con la Universidad de Antioquia, pues uno también porque es una institución de educación superior supremamente reconocida y pues que como te indico el personal y lo que están haciendo con la población sorda pues también me parece desde afuera muy interesante. Bueno, buenas tardes a las profesoras. En primer lugar, pues resaltar tan loable labor investigativa. Y yo tengo dos preguntas que pueden estar un poco relacionadas. La primera es si ya existen este tipo de estudios o han habido, es decir, en Colombia ya se ha explorado este tipo de investigación, porque creo que es muy novedosa. Y la otra pregunta tiene que ver con los productos de la investigación, porque entiendo que se hará una publicación, un artículo, y quisiera saber si, bueno, entiendo que el artículo pues va a permitir al mundo académico poder pues recibir esta información, ¿cierto? El levantamiento de información que ustedes han hecho, pero ¿cómo van a asegurar que, por ejemplo, esta información que para la comunidad sorda es tan importante también llegue a ellos? Porque supongo que un artículo escrito no necesariamente va a poder ser leído por todas las personas sordas, ¿cierto? ¿Qué han pensado ustedes para que, además del artículo, qué otro tipo de producto académico han pensado publicar para eso? Porque será muy interesante para otros tipos de investigadores que no hacemos y nunca pensamos en nuestra investigación que llegue a audiencia sorda, como poder, por ejemplo, también transmitir a través de lo que publicamos o lo que hacemos ese conocimiento a la población sorda, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias por las preguntas y bueno, pues con relación a la primera, en la revisión documental pues que se hizo durante el 2024, pues como les comentaba anteriormente, hay estudios, pero entonces está la historia contada por pedacitos. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Ustedes bueno, el INSOR tiene dos videos acerca de la lengua de señas. Entonces ellos cuentan, digamos, lo general, lo que conocemos, el primer sordo, los decretos, bueno, como toda la parte normativa, y de ahí saltan a contar ya propiamente lo que hace el INSOR. Luego revisamos lo que tiene FENASCOL. FENASCOL tiene 4 o 5 videitos también donde cuentan la historia de la lengua de señas. Lo mismo, entonces comentan como lo que ya conocemos y lo que ha hecho FENASCOL acerca del surgimiento de la lengua de señas. Eso en cuanto a lo que tenemos de manera audiovisual. Bueno, también revisé algunos de asociaciones de sordos y pues ellos tratan como de recoger lo que ya han tenido esas dos entidades y pues lo retoman en sus videos y pues allí, digamos, se construyen su propia historia de la lengua de señas. Con relación a trabajos monográficos, tesis de grado, textos bibliográficos, digamos que hubo uno muy interesante que creo que es el trabajo más completo que se ha hecho y es de la Universidad de los Andes. Este trabajo es de 2001 y a pesar de que es el trabajo más completo, siento que todavía le queda faltando información, ¿sí? Porque retoma lo que está escrito, pero recoge lo que ya está, ¿sí? Entonces, se han hecho intentos, de hecho, también leí trabajos de grado de personas sordas y un poco lo que le contestaba el profesor ahorita, para trabajar con sordos, pues hay diferentes líneas. En los trabajos que encontré de personas sordas, a pesar de que son personas sordas, encontraba diferentes líneas, ¿sí? De trabajo. Entonces, pues allí también llegar como a ese encuentro de por qué un sordo me habla más de la historia desde el oralismo y otros me hablan más desde la historia de la lengua de señas, entonces también como esa parte. Entonces digamos que el trabajo pues nace de ello y también nace porque el año pasado la comunidad sorda celebró los 100 años de la sabiduría y este año el colegio que está allá en Medellín, el Francisco Luis Hernández, cumplió este año el 30 de abril. Yo vi el artículo el 30 de abril y celebrando sus 100 años también de trayectoria con la población sorda. Entonces digamos que todo esto pues también dio pie para que el proyecto pues también surgiera. Y con relación a la segunda pregunta que me dices acerca del artículo de investigación, entonces, Instituto Caricuervo pues ha hecho trabajos con población sorda, trabajos que se han quedado acá adentro, no es tan visible como lo ha hecho la Universidad de Antioquia, que la Universidad de Antioquia tiene un camino más avanzado con la población sorda.
yo le hice saber aquí a la entidad que yo cumplía con hacer mi artículo escrito porque pues es lo que, digamos, a lo que me comprometí, pero que este artículo tendría que ir con la traducción en lengua de señas colombiana, ¿sí? O sea, y todo lo que yo he sugerido acá, todo lo que yo haga en lengua escrita, tiene que estar con la traducción en lengua de señas, porque es también como una forma de, como les digo yo, es una forma también de enseñarle al instituto de cómo se trabaja con la persona sorda. De que si bien yo puedo desarrollar un artículo publicable, mejor dicho, en una revista indexada, pero si no llega a la comunidad sorda, pues no tiene el impacto que nosotras queremos, porque pues este proyecto, y como siempre lo he dicho, es un proyecto para la comunidad sorda y de la comunidad sorda. Entonces, esta publicación pues estará en lengua de señas también. Eh, y en la fase 3 del proyecto, pues también lo que busca es recoger, digamos que el artículo va a recoger unos resultados, pero en la tercera fase del proyecto, bueno, con ella estamos pensando cómo hacemos para que yo lo tenía pensado de manera escrita, pero pues Edith, pues desde su visión como persona sorda, pues me ha dado otras matices para irlos pensando y la idea es que esto quede también en lengua de señas. O sea, que primero que el impacto sea hacer la producción final en lengua de señas colombiana. Ya, Edith. Muchas gracias, Listo. Astrid. Me gustaría agregar algo más si es Sí, adelante. posible. Perfecto. Con respecto a lo que menciona Astrid, yo quiero mencionarles algo con respecto a la primera pregunta. Entonces, si hay trabajos de grado, si hay monografías, si hay tesis, podemos encontrar eso lo encontramos en la revisión documental, pero el mayor impacto que nosotros queremos ver es que siempre menciona la educación. Entonces, que la educación era oral, que no se prohibía, no se permitía el uso de la lengua de señas, pero nosotros queremos es enfocarnos en la lengua de señas, cómo fue ese surgimiento, no en los procesos de formación educativa. Entonces hay que empezar a destapar todo ese entramaje que podemos encontrar, porque siempre vamos a encontrar todas las investigaciones enfocadas a la educación, cómo era la formación oral, por qué se prohibía la lengua de señas. Todo esto lo podemos ver en los artículos. Pero, ¿dónde está esa documentación de cómo fue ese surgimiento dentro de las comunidades sordas? El impacto de la lengua de señas, cómo se conversaba y se utilizaba dentro de las instituciones educativas. Entonces, ese es nuestro objeto central de investigación, recoger ese surgimiento. No es cómo es el proceso de educación de las personas sordas, cómo surgió, y esto no lo encontramos en los documentos que ya existen. Adicionalmente, es importante mirar la perspectiva desde la que están este tipo de artículos. La perspectiva de estos artículos va a ser totalmente diferente a la que nosotros tengamos porque nosotras estamos enfocadas, como les menciono, en el uso de la lengua de señas. Además de eso, ¿cómo ha sido la evolución de la lengua de señas? ¿Cuáles son esos cambios que han surgido? Eso no está en ningún lado documentado, no está escrito. ¿Cuál es la diferencia entre esas primeras señas que se utilizaban? Que voy a ponerles, por ejemplo, esta primera. Esta la utilizaban para mujer. En ese primer momento de surgimiento de la lengua de señas, este era el término en lengua de señas que se utilizaba. En este momento es este, en la actualidad. Entonces, es por eso, conocer por qué se ha dado ese cambio y por qué ha sido ese proceso evolutivo. Ha sido por las asociaciones, ha sido por la migración y porque se ha habido influenciada por otras lenguas de señas. Entonces, nosotros tenemos la lupa específicamente en eso, en la lengua, cómo ha sido ese proceso. Y con respecto a la segunda pregunta que planteas, ya Astrid la respondió, entonces esa no tendría nada por agregar. Bueno, muchas gracias de nuevo a Edith y a Astrid. Yo creo que esta presentación nos da paso a hacer ya el cierre, eh, digamos, con una conclusión general, y es que todos los saberes, todo el conocimiento que se produce desde la Escuela de Idiomas va llenando poco a poco vacíos históricos, pero cada vez nos damos cuenta que quedan muchos por llenar. Son retos que nos quedan a todos. Algo muy interesante también de la jornada es que yo creo que es la primera vez que tenemos tantas lenguas que se ven representadas a partir de la investigación que se ha hecho. Algo más que nos muestra que el multilingüismo está cada vez más presente en la Escuela de Idiomas y en la sociedad. Les quiero agradecer a todos los ponentes, a todos los estudiantes que vinieron, a los profesores, al equipo que nos ayudó a organizar las jornadas. Creo que han sido un éxito y nos presenta muchos más retos para continuar
haciendo la investigación que hacemos, ayudando a la sociedad como lo hacemos y llenando esos vacíos que todavía quedan en el conocimiento, en todas las áreas y lenguas de la escuela. Muchas gracias a todos de nuevo. No me quiero ir sin antes volver a reiterar que se abrió la convocatoria de primeros proyectos para que aprovechemos, que invitemos a los estudiantes y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Qué pena con ustedes. Sí. Perdón, yo quiero agradecer el tiempo que ustedes se tomaron por asistir y por esperarnos a nosotras también hasta el final y haber aceptado que nuestra presentación fuera de manera virtual y de permitirnos poder compartir ese conocimiento. De verdad que muchísimas gracias y también a todo el equipo que formó parte de esta jornada. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, que les vaya muy bien.